Buenas tardes a todos los que nos acompañáis. En primer lugar, pues saludar a todos los presentes que os habéis acercado esta tarde aquí a la sede del Colegio Territorial de Alicante y a todos los que nos acompañáis en streaming. En esta presentación de ayudas del 2022 de los fondos Next Generation, con la esperada ya orden recientemente publicada que desarrolla el decreto del Ministerio. En primer lugar, pues agradecer y dar la bienvenida a nuestro director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio Garrido, por haber atendido nuestra petición, desplazarse aquí a Alicante, a nuestra sede, y explicarnos a todos los arquitectos en qué van a consistir estas ayudas, su tramitación para aclarar, matizar y, sobre todo, resolver todas estas cuestiones que nos han surgido tras la lectura de la orden. En definitiva, para poder ayudarnos, para que nosotros, a su vez, podamos también ayudar a la Administración en su aplicación y no nos engañemos, a la sociedad, que es a quien está dirigida finalmente estas ayudas. Te adelanto, Alberto, que somos muy preguntones, te vamos a hacer muchas preguntas. Bueno, agradecer también la presencia de nuestro decano y compañero Luis y la colaboración en la organización de esta jornada desde el Colegio Oficial. Es una gran oportunidad, yo creo, lo que presenta los fondos de la Unión Europea, única para reactivar el sector de la edificación, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, de la eficiencia energética, que en estos momentos yo creo tan complicados para la profesión y para todos, ¿no?, que nos está tocando vivir. La profesión, yo creo que no nos engañamos nadie, digamos que tiene una gran sensibilidad. Bueno, decía que la profesión tiene una gran sensibilidad sobre los objetivos de las personas para adaptar sus viviendas a las nuevas necesidades energéticas, funcionables y de habitabilidad en este nuevo modelo económico que se nos ha marcado. Aparecen figuras tan importantes como la del gestor, concepto que, como ya ha manifestado Alberto y comparto contigo, yo creo que el futuro de la profesión va por ahí. Y, bueno, yo creo que el arquitecto yo creo que sí que está preparado, porque, bueno, si alguien entendemos de gestión, pues somos arquitectos y esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Considero que tenemos un gran desafío por delante, ¿no?, de gestionar esta gran cantidad de dinero. Creo que estamos hablando, como tú matizarás, de casi 200 millones de euros y con una gran exigencia técnica elevada, ¿no? Con lo cual yo creo que los arquitectos pues estaremos a esa altura. Coincido también contigo, ¿no?, que hay algo que empezamos a tener claro en la profesión y por dónde van los tiros, ¿no?, en los próximos años, ¿no?, y es la rehabilitación. Yo creo que ha venido para quedarse. Es una gran oportunidad de trabajo, como digo, una oportunidad para colaborar con la Administración en la gestión de las ayudas, ¿no?, para los compañeros y también para los colegios de arquitectos, porque esta etiqueta verde que se aporta, este sello verde que se plantea, voluntario, yo creo que da un paso más allá y para que los colegios contribuyan, ¿no?, en la agilización de los procedimientos de la Administración, que yo creo que tanto hace falta para todo este desarrollo económico. Y, por último, que no se me olvide, hemos estado comentando, le he sugerido algo que ya me ha dicho que se ha adelantado esta mañana en la presentación de la página web, ¿no?, la página Renoveu, esta mañana en Valencia, que creo que puede ser muy interesante que todas las consultas, ¿no?, que vayamos haciendo, ¿no?, las iremos pasando, de tal forma que en esta página web pues irán colgando y creo que será de gran ayuda para todos. Paso a Luis. Bueno, buenas tardes a todos por estar aquí. Al director general, porque hace un gran esfuerzo. Iniciamos el 4 de noviembre, él tenía muy buena disposición y está trabajando y prácticamente estaba terminado, pero tenía que tener la supervisión del Ministerio para poder sacar las ayudas en la Comunidad Valenciana, porque se dirigen todas estas desde allí. Se hizo una jornada ya abierta, todo solo online, y luego se harán 3 jornadas, esta es la segunda. Semana pasada se hizo, el día siguiente de la publicación del decreto, se hizo en Valencia, presencial, pero abierta a todos los arquitectos de la comunidad. Hoy se hace en Alicante y el día 19 será en Castellón, a la cual os invito porque cada día, lo mismo el director general lo dice, se aprenden cosas nuevas, se puede explicar mejor el desarrollo de un decreto que es innovador. De hecho, en la de Castellón seguramente se conectarán algunos decanos o algunos colegios de España, porque esto que se está haciendo aquí no creáis que se está haciendo a la misma velocidad en el resto de sitios. Muy importante, y ese reconocimiento hay que decirlo. Esta mañana el presidente de la Generalitat y el vicepresidente segundo, nuestro conseller
de Habitatge y de vivienda, de arquitectura bioclimática, pues han presentado al Consejo, porque hoy es el día que se pueden empezar a pedir ayudas. Lo habían hecho así y la verdad es que ha tenido una gran repercusión y a partir de ahora pues esperamos que esto sean preguntas continuas y que, como muy bien decía el presidente, pues el ser gestor o ser agente pues es algo importante, ¿vale? En una comunidad necesitan a alguien que coordine esto para que pueda recibir las ayudas. Y aquí el programa que hace la Generalitat no es la ley completa tiene el libro de edificio, oficinas de rehabilitación, aquí esto se hace a través de la Ley Shalom. En cambio, el libro de edificio se entiende que con la certificación energética, los IES cumplimentan básicamente lo que se espera en el resto de España o con el decreto nacional para esto. Pero sí se hace sobre el programa de ayudas a la rehabilitación del edificio, que son las más generosas, que ahora nos explicarán, y las ayudas ya a la propia vivienda, que son más de pura energía. Todo eso, lo que nosotros tenemos que saber para explicarlo, como ha dicho el presidente Emilio, al resto de compañeros, pero para que la sociedad sepa que si necesita un interlocutor, que además somos nosotros, porque todo lo que es residencial, después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, pues están claras. En el mundo de la rehabilitación, en el mundo de la residencial, el único competente son los colegios de arquitectos y arquitectos técnicos en su competencia LOE. Y han dejado fuera claramente a otras entidades que han luchado hasta hace muy poco. Todo esto ha sobrevenido casi estas resoluciones a la par, ¿eh? Incluso había una que iban contra el decreto de IE que había hecho la Consellería, en el cual en un artículo se hablaba de quiénes eran los agentes, arquitectos y arquitectos técnicos, y lo recurrieron los ingenieros industriales para que fueran ellos también y todas las ingenierías industriales. Y eso ha quedado clarísimo y limpio y les ha permitido trabajar. Yo, sin más, agradecer esto y le dejamos a Alberto que nos explique ese decreto y le podamos preguntar todas las cosas necesarias. Gracias. Gracias a vosotros, Emilio, Luis. Un placer estar aquí esta tarde y poder compartir con vosotros la buena nueva, ¿no? Y es que hoy se ha abierto ya, por fin, el plazo de recepción de solicitudes. Decía Luis que la presentación de esta mañana en el Palau de la Generalitat ha tenido repercusión y puedo dar fe de ello, porque esta mañana, cuando empezó a llegar los funcionarios allá a la Dirección General, los teléfonos echaban humo. Yo la verdad es que estaba sorprendidísimo. Nos han colapsado esta mañana los servicios, la cantidad de consultas que nos han llegado en este primer día, ¿no?, de recepción de solicitudes. Y esto es, sin lugar a dudas, un muy buen síntoma. Por otra parte, es un tremendo reto el que tenemos por delante y que espero que podamos gestionar con la debida diligencia. Habéis comentado cosas que son fundamentales y la verdad, en algunas de ellas no puedo evitar ruborizarme algo, porque es verdad que yo siempre digo que el futuro del sector está en la rehabilitación y muchos pues me dirán, joder, este es el típico que viene aquí a contar su libro, ¿no? Porque, claro, director general de rehabilitación defendiendo que la rehabilitación es lo más importante del planeta Tierra, pues suena un poco a engañifa, ¿no? Pero lo cierto es que los acontecimientos lo están marcando así. Antes tenía que argumentarlo mucho. Antes tenía que dar muchas razones por las que la rehabilitación era realmente el futuro del sector. Pero lo cierto es que ahora es como una evidencia. De hecho, ya ni siquiera hace falta dar argumentos. Cae por su propio peso. Y estas ayudas europeas no han venido sino a refrendar lo que durante tantos años ha sido difícil defender, aquí especialmente en la Comunidad Valenciana, que, como bien sabéis, pues la obra nueva era como la joya de la corona, ¿no?, en el sector. Es decir, que estamos en un momento histórico muy importante que para la Comunidad Valenciana puede ser un punto de inflexión y hemos de ser capaces de aprovecharlo y con este impulso sin igual, excepcional, mayúsculo de los fondos europeos,
conseguir hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, y es estructurar el sector, es darle forma a la rehabilitación y que deje de ser esa especie de hermana pequeña, ¿no?, en el sector, muy informal muchas veces, que genera tantísima desconfianza, y esto lo sabréis, porque bueno, yo soy arquitecto y he hecho rehabilitación, y claro, a veces era un sinvivir, ¿verdad? La falta de profesionalidad que muchas veces se sufre, ¿no?, en el mundo de la rehabilitación, que no era para nada comparable a la profesionalidad y a lo que se veía en la obra nueva. Somos muy capaces de profesionalizar el sector de la rehabilitación, pero necesitábamos este impulso. Y ahora con los fondos europeos yo creo que lo vamos a conseguir. Y es muy importante lo que ha señalado Emilio, y es que tenemos que concebir los fondos europeos como solo la antesala de una nueva fase. Tenemos que saber aprovechar este momento sin igual, con precipitación, no cabe duda, mucho más rápido a lo mejor de lo que nos gustaría, pero tenemos que estructurarnos de manera que lo que hagamos estos próximos 2 o 3 años nos sirva para que las próximas décadas seamos capaces de rehabilitar todo lo que tenemos que rehabilitar, que es mucho, como bien sabéis. Yo, como creo que a lo mejor habéis tenido ocasión de escucharme en la retransmisión que se hizo, en la presentación en Valencia, mi intención hoy era quizás señalar las cosas más significativas de lo que hoy os quería comentar y sobre todo reservar todo el tiempo posible a las preguntas, ¿no?, que al final es, yo creo, lo que más justifica el esfuerzo por parte de todos de reunirnos hoy aquí presencialmente, ¿no? Dicho también de paso, afortunadamente podemos volver a vernos las caras y tener estas sesiones presenciales que yo creo tanta falta hacen, ¿no?, porque se avanza muchísimo pudiendo dialogar en persona. Bueno, yo cuando quiero un poco contextualizar lo que suponen estos fondos europeos en el contexto actual de la Comunidad Valenciana, insisto siempre en estos 3 paquetes de 3 ideas, ¿no? Y claro, os he dicho que soy arquitecto y yo creo que esto es como la prueba fehaciente de que lo soy por nuestra obsesiva y compulsiva recurrencia, ¿no?, a las ternas. Pues esos 3 paquetes de 3 al final son motivaciones, retos y mecanismos que yo creo que tenemos ya encima de la mesa y que tenemos en el fondo muy claro, sobre todo los arquitectos, y que hemos de tenerlos muy presentes de cara a todo lo que tiene que ver con estos fondos europeos. Las 3 motivaciones no son otras que la motivación social, la económica y la medioambiental. Por motivación social no hace falta extenderme en exceso, ¿no? Es evidente que tenemos un serio problema en la Comunidad Valenciana en el que concurre, por una parte, una vulnerabilidad creciente de grandes bolsas de población que además coincide con viviendas de muy pobre factura. Es decir, son las personas más vulnerables las que viven en viviendas de peor calidad y las que más recursos necesitan para poder actualizarla, y en esta especie de tormenta perfecta solo gracias a ingentes cantidades de fondos públicos se puede de alguna manera dignificar la vida de estas personas, y eso hay que tenerlo muy claro. Por cuestiones medioambientales, y voy rápido, básicamente venía a ser lo que decía al principio, ¿no? Defender la rehabilitación hoy es quizá la mejor manera de entender el reto medioambiental al que nos enfrentamos, porque de lo contrario lo que estamos es simplemente dilapidando una cantidad ingente de recursos y de energía que generaciones pasadas volcaron en la construcción de cualquiera de estos edificios que nos rodean, incluso un edificio anónimo, un edificio que pues quizá no tenga ningún valor patrimonial, pero que ahí está y que aún puede seguir estando en las próximas décadas. Derribar este edificio para sustituirlo por otro es un atentado
contra el medio ambiente y hemos de empezar a asumirlo como tal. Y sea cual sea el edificio, sea cuales sean sus características, tenemos competencias técnicas más que suficientes para poder sacarle partido y hacer que este edificio no pase a ser una nueva montaña de escombros, con las que, por cierto, luego no sabemos qué hacer, y pase a erosionar aún más el medio ambiente. Los retos a los que nos enfrentamos son mayúsculos y en esto soy transparente, quiero decir. Tenemos unas características muy particulares en la Comunidad Valenciana con respecto a la Unión Europea que hacen que todo esto sea especialmente complicado. Una de ellas, lo sabéis bien, es el hecho de que la Comunidad Valenciana, en España en general, sea fundamentalmente un país de propietarios. Vivimos, y esto afortunadamente en muchos casos, el hecho de ser propietario de la vivienda que uno habita ha permitido que en momentos de crisis, como fue cuando la pandemia o en la crisis de la década pasada, muchas personas tuviesen un refugio donde poder residir hasta que amainase, ¿no?, digamos, la tormenta. De lo contrario, habríamos tenido serios problemas para gestionar esta situación. Pero esto supone un reto mayúsculo, y es que por la política que se siguió, procedente de política muy exitosa, por cierto, franquista, de la promoción de la vivienda protegida, la VPO, ¿no?, de toda la vida, muchas personas con un cierto grado de vulnerabilidad siguen habitando viviendas que se construyeron hace ya muchos años y que hoy están ya a punto, ¿no?, de agotar su vida útil, y que además, pues evidentemente por la antigüedad de esas viviendas y muchas veces también por cómo se construyeron, no reúnen las condiciones adecuadas para ser habitadas. Esto nos lleva a que esta próxima década tengamos que enfrentarnos a la rehabilitación de prácticamente la mitad del parque construido de viviendas, si queremos efectivamente frenar esta obsolescencia acelerada del parque construido y no acabar viéndonos dentro de una década, de 2 décadas, forzados a la renovación masiva, es decir, a derribar edificios para sustituirlos por edificios nuevos porque simplemente ya son irrecuperables, ¿no?, por el grado de abandono que han alcanzado. No quiero entrar en detalles, pero es evidente, ¿no?, dónde están los mayores problemas en los edificios, todos lo sabemos, y es evidente también que coinciden, como decía al principio, las poblaciones más vulnerables con edificios con más patologías. Hay cosas que son clamorosas, como es, por ejemplo, el hecho de que siga habiendo tantísimos edificios en la Comunidad Valenciana que, teniendo 3, 4, incluso 5 plantas, no tengan ascensor. Es una cosa que para nosotros ahora es como básico y que tiene unas repercusiones sociales espeluznantes. Yo he tenido ocasión de hablar con personas que viven confinadas y ahora sabemos lo que es eso. Por desgracia, todos hemos hecho ya experiencia de lo que es vivir confinado. Pues hay personas que por sus circunstancias habitan en una vivienda que es suya, no pueden permitirse irse a otro sitio y resulta que esa vivienda está en un edificio de 4 plantas y no tiene ascensor. Y esta persona tiene un problema de movilidad y lleva años confinada en la vivienda. No puede salir de su vivienda. Y eso está ocurriendo en muchos más casos de los que creemos en la Comunidad Valenciana. No hay datos concretos, pero se habla de en torno a unas 15.000 viviendas en esas circunstancias. Imaginaros el impacto que eso tiene, ¿no?, para tantísimas personas. Y decía esto porque el reto al que nos enfrentamos de mayor envergadura es el hecho de que estas ayudas de los fondos europeos vienen con el sello, digamos, con el leitmotiv de lo verde, ¿no?, de la mejora de la eficiencia energética. Y esto es una cosa que en realidad, dado nuestro clima y dada nuestra cultura, no interesa. Y hemos de ser sinceros con nosotros mismos. Hoy por hoy la gente no tiene entre sus prioridades el mejorar la eficiencia energética de sus edificios. Lo que quieren es ponerse un ascensor, lo que quieren es tener garantías de seguridad, porque tienen grietas que les asustan, porque tienen goteras. Eso es lo que realmente motiva a la gente.
Y de hecho, fijaos aquí, os traigo unos datos bastante esclarecedores de nuestra experiencia en materia de gestión de ayudas. Pues en el año 20 pues hemos gestionado 24 millones de euros en materia de conservación y accesibilidad y poco más de 600.000 en materia de eficiencia energética. Esto señala un punto complejo, ¿no?, en las circunstancias en las que nos encontramos, pero gracias a mucha presión por parte de varias comunidades autónomas, lo comentábamos antes, conseguimos que el Ministerio liberase de restricciones esta línea de ayudas de manera que se pueden concebir, y así hay que hacerlo, como ayudas a la rehabilitación de edificios que tienen como condición la mejora de la eficiencia energética. Pero todo lo que implique la rehabilitación cabe como subvencionable. Y eso es un dato muy importante que arroja esperanza, más allá de estos datos que yo os estoy presentando y que los traigo no para deprimirnos aquí colectivamente, sino para señalar un reto mayúsculo, pero con un horizonte de esperanza. Es decir, tenemos la posibilidad de atender una ingente cantidad de demanda de rehabilitación con otras prioridades de conservación, de accesibilidad, etcétera, etcétera, gracias a estos fondos europeos, con el aliciente, además, de poder mejorar la eficiencia energética. Que dicho sea de paso, ha llegado para quedarse. A partir de ahora tenemos que empezar a interiorizar la idea de que cada vez que intervengamos en un edificio construido, hemos de mejorar la eficiencia energética. Esa es una máxima, como era la de sacar una licencia municipal. Eso va a ser así y hemos de interiorizarlo así. Y, como no, que os diré sobre el desafío energético, ¿no?, que tenemos que afrontar. Un mayúsculo reto de la Comunidad Valenciana, de la Unión Europea, del mundo en general, que en nuestro caso concreto viene agravado por un parque construido de no muy alta calidad. Y bien lo sabéis. Nosotros hemos ido avanzando en algunos mecanismos que creemos puede ayudar a darle forma a todo esto. Quizás conozcáis el Pla Conviure, es un programa de ayudas para municipios que lanzamos el año pasado, en el 21, que tuvo muchísimo éxito. Prácticamente la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana nos solicitaron ayuda. Y, entre otras cosas, les solicitábamos a estos ayuntamientos que, como condición para poder ser beneficiarios, nos presentasen unas fichas para la elaboración de una estrategia local de rehabilitación del entorno construido. Y ahí esos municipios ya nos decían en qué situación se encontraba su parque construido de viviendas. Y eso es una documentación valiosísima que tienen los municipios y que podéis recurrir a ello. Estoy sobre todo pensando en municipios de tamaño medio pequeño, porque es todo mucho más acotado, ¿no?, pero también en los algo más grandes. Y ahí ya hay datos muy interesantes para saber por dónde tenemos que trabajar. Por supuesto, conocéis todos el informe de evaluación del edificio y ahí podéis encontrar los nichos, ¿no?, de dónde hay aún muchas carencias en materia de rehabilitación. Y, como no, el BEUS, que es a lo mejor de una mucha mayor escala, pero que sí que nos está señalando dónde están las bolsas de mayor vulnerabilidad residencial en la Comunidad Valenciana. Todo esto no sería posible sin darle la vuelta a la manera en la que se han gestionado hasta ahora las ayudas en la Comunidad Valenciana. Siempre e inevitablemente la Generalitat es una administración mucho más distante de lo que nos gustaría. Entre otras cosas, pues fíjate, estamos ubicados en Valencia, ¿no?, y fíjate lo que a veces cuesta el que me pueda desplazar aquí, a Alicante, que es como a veces me da vergüenza, vaya, que sea así, pero lo cierto es que el día a día a veces no nos come. Nosotros estamos implementando en la Consellería una red de oficinas de vivienda por todo el territorio de ámbito comarcal que se llama la Red Xaloc, que quizá conozcáis, espero que sí, que hoy por hoy tiene abiertas unas 20 oficinas y hay otras 20 que van a abrirse a lo largo de este año, y que para nosotros es la condición de posibilidad de darle esa vuelta que decía a las políticas de vivienda, porque es fundamental para todo este tipo de trabajo la atención directa.
Ya no solo porque hay personas que no conocen las herramientas digitales y quieren a lo mejor ir presencialmente a solicitarnos la ayuda o el asesoramiento, sino porque incluso los técnicos o cualquier otro van a necesitar de una atención mucho más directa y necesitamos sobre todo mucha agilidad. Y luego una gran oportunidad que se ha plasmado en esta resolución que publicamos la semana pasada en la distinción, a nuestro entender crucial, entre lo que es un gestor de la rehabilitación y un agente de la rehabilitación. En el Real Decreto, en el 853, no se distingue entre estas dos figuras y para nosotros sí que era pertinente y por eso lo hemos incorporado así. El gestor de la rehabilitación en gran parte sois vosotros y vosotras. Quiero decir, son personas o entidades que ejercen de intermediario entre la comunidad de propietarios interesada en realizar esta intervención y la administración. A la comunidad de propietarios le trasladan confianza, pues porque normalmente tendrán conocimientos técnicos suficientes como para asesorar con garantías, y a nosotros lo que nos va es a proporcionar expedientes depurados, porque tenemos que tener muy claro que solo funcionará todo lo que tenemos que implementar con la velocidad que nos exige la Comisión Europea si no nos equivocamos, si no empezamos con subsanaciones, si no empezamos con demoras, si no empezamos... Importante. El agente de la rehabilitación, en cambio, será fundamentalmente empresas constructoras que pongan en práctica algo que ya hacían en la mayoría de los casos en la obra nueva, y es esta fórmula de la llave en mano. Es decir, básicamente una comunidad de propietarios nombra a un agente de la rehabilitación y ese agente de la rehabilitación es el responsable de todo el proceso desde ese nombramiento hasta la entrega de una obra terminada. Solicita la ayuda, percibe la ayuda, contrata la obra, los proyectos, todo. Esta es una primera piedra, quiero decir, aquí estamos todos trabajando a tiempo real y todo, insisto, es mejorable y nuestra voluntad es mejorarlo. Y esto es como un primer paso, ¿no? Esta distinción entre el gestor y el agente. Ya está el alta abierta desde hace varias semanas y lo interesante también es que ya podéis consultar la información porque todo es público. Quiero decir, ahora puedes entrar en nuestra página web y ver quién está operando en el municipio de Alicante como gestor y como agente de la rehabilitación. Y ahí tendrás los datos de contacto y si tú estás interesado en llevar a cabo esa rehabilitación, pues ya puedes contactar con quien más te interese. Pero es que además estamos implementando, gracias al Instituto Valenciano de la Edificación, un registro de calidad. El registro nuestro autonómico, que es el oficial, por supuesto, no tiene más filtro que unas meras comprobaciones documentales. Pero en cambio queremos aprovechar también esta ocasión para dotar de calidad al sector y dar un plus. Conocéis el registro de calidad del Instituto Valenciano de la Edificación, pues ahí se ha abierto un nuevo apartado que correspondería al de los gestores de la rehabilitación, que con un cuestionario y la acreditación de una cierta experiencia, pues puedes optar a formar parte de ese registro, que a fin de cuentas será allá donde nosotros nos remitamos cuando se nos consulte. Oye, a mí me lo dicen mucho. Oye, ¿me puedes aconsejar a alguien para que me lleve esta obra? Pues claro, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero en cambio sí puedo decir, mira en el registro de calidad, porque ahí hay unas ciertas garantías de que quien esté va a hacerlo correctamente. Para eso también se han implementado unos cursos que os animo a realizar. Son gratuitos y creo que se dan claves importantes, ¿no?, para abordar lo que es propiamente la labor del gestor y agente de la rehabilitación. Bien, todos sabéis que descuelga del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que va a movilizar centenares de miles de millones de euros estos próximos años en materias muy diversas, pero una de las fundamentales va a ser la de la rehabilitación. Todo ello se materializa en España con unas cuantías de verdad sobrecogedoras, ¿no?, nunca antes vista.
Estamos hablando de centenares de millones de euros anuales volcados directamente a la rehabilitación de edificios de vivienda. Estas son las regulaciones que ha implementado el Gobierno de España, por una parte el Real Decreto 853, por otra el Real Decreto Ley 1921, que son las referencias que tenemos que tener muy claras. La primera, la que establecen los propios programas de ayudas. La segunda, una serie de modificaciones fundamentales para que todo esto sea lo más ágil y más garantista posible. Los objetivos de todo esto pues los he ido mencionando y son pues muy intuitivos, y lo que sí que es importante que seamos conscientes, lo ha señalado antes Luis, es que lo que hemos abierto hoy son 2 de los 6 programas que recoge el 853. El programa 3 y el programa 4, es decir, aquel que atiende a actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y aquel que atiende a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estos son los objetivos que tenemos que tener muy presentes. Es un programa acotado en el tiempo que no va a llegar más allá del segundo trimestre de 2026 y que nos compromete a la Comunidad Valenciana a alcanzar la rehabilitación para esas fechas de más de 38.000 viviendas con los fondos librados por la Comisión Europea. ¿Es mucho? O no sé, o es poco. No sé cómo lo veis vosotros. Es mucho en un sentido estricto de tenemos que gestionar muchas cosas, pero si somos honestos, es muy poco comparado a la necesidad que tiene la Comunidad Valenciana. Así que yo a veces, también a lo mejor por mi carácter, ¿no? Pues a lo mejor soy un poco lanzado, pero yo espero que esto se nos quede muy corto, que los 38.000 viviendas se nos queden muy cortas, porque tenemos que aspirar a muchísimo más. Nosotros, como decíais antes, hemos decidido hacer nuestra propia regulación. Podríamos haber cogido el Real Decreto y haber lanzado la convocatoria, pero queríamos matizar bastantes cosas. Algunas de ellas ya las he nombrado, otras muchas están recogidas en las próximas diapositivas y vimos como una oportunidad para abordar estas cuestiones. Lo que lanzamos hoy es solo un principio del programa, 20 millones de euros para la rehabilitación de edificios con esta condición de la eficiencia energética, que pueden incrementarse hasta más de 200 millones de euros siempre y cuando seamos capaces de justificar al Ministerio que hemos consumido el crédito disponible. Es decir, ahora lanzamos 20, si como espero consumimos rápido esos 20 millones de euros, podremos desde la Consellería decirle al Ministerio que nos dé más crédito, en concreto 100 millones de euros que nos corresponde para este año 22, y poder incrementar esta convocatoria con otros 100 millones de euros. Pero es que cuando nos gastemos esos otros 100, y ya serán 120, podremos reclamar otros 100, alcanzando no menos de 220 millones de euros en estos próximos años, 22-23. Pero es más, muy en la línea de cierta manera de entender la política en Europa, se ha favorecido la competencia entre comunidades autónomas. Y aquellas comunidades autónomas que sean capaces de consumir lo que les corresponde, es decir, en nuestro caso 220 millones de euros, podremos empezar a consumir lo que otras comunidades autónomas no han consumido. Porque el objetivo que lidera todo es que no puede sobrar un euro. Así que nuestro objetivo no es consumir estos 220, es ir mucho más allá de estos 220 y tenemos que ser conscientes de ello. El modelo de subvención responde también a la urgencia del momento y es muy importante ser conscientes de que aquello de la concurrencia competitiva que nos llevaba a veces a tardar tantísimo, ¿verdad?, en resolver, quizá algunos sufrís, ¿no?, el hecho de que aún no hayamos publicado la resolución de la línea de ayudas de conservación y accesibilidad del Plan Vivienda del 21, cambia radicalmente en este caso, puesto que solo habrá un criterio de baremación que es el riguroso orden de entrada. Es decir, conforme nos lleguen solicitudes, las valoraremos, cumplen los requisitos objetivos, se concede, o se deniega o se subsana. Y no tenemos más de 3 meses para contestaros.
Es decir, en 3 meses se sabe si vas o no a ser beneficiario de esa ayuda, a diferencia de lo que solía ser habitual. Muy importante este cambio. En lo que sigue haré una distinción entre estas dos escalas que responden a los dos programas que mencionaba antes, ¿no? Está por una parte la escala edificio y por otra la escala vivienda. Los destinatarios últimos pues son evidentemente los propietarios, las personas que allí habiten, administraciones públicas. Es extraordinariamente flexible y prácticamente cualquier persona, cualquier entidad cabe en estas ayudas. Relevante, gestor y agente, ya lo he explicado antes, y me detendré ahora en este punto que es crucial. ¿Cuáles son los requisitos de estas dos escalas? La escala edificio es, creo, el programa prioritario por la capacidad transformadora que tiene el parque construido, y luego podemos entrar en detalle. Se han aligerado muchísimo los requisitos, de manera que solo se exige que esos edificios tengan, excluyendo la planta baja, un 70% de uso residencial. No tienen siquiera por qué ser viviendas habituales. Pueden ser segundas residencias, por decirlo rápido. Como bien sabéis, por el medio del Real Decreto Ley se modificó la Ley de Propiedad Horizontal de manera que ahora basta una mayoría simple para tomar decisiones en el seno de las comunidades de propietarios en materia de rehabilitación energética, como era antes el caso en cuestiones relativas a la accesibilidad, como quizá sepáis. En todos los casos de comunidades de propietarios, eso sí, obligamos a que sea todo a través de un gestor o un agente. Eso es obligatorio cuando se trata de comunidades de propietarios. Si se trata de propietarios únicos, pueden realizar la solicitud ellos mismos, aunque sería bastante poco recomendable. Y eso sí, hay que tenerlo muy claro, son ayudas a la rehabilitación, pero con la condición de que exista una mejora de la eficiencia energética, que se materializa en dos criterios. Uno, aplicable en cualquier caso, la reducción de al menos un 30% en consumo de energía primaria no renovable, referido a todo a la certificación energética, que aquí afortunadamente no tengo que extenderme en explicaciones. Y en segundo lugar, para las zonas climáticas C, D y E, que como bien sabéis, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues la verdad es que son bastante acotadas y sobre todo hay la mayor parte de la población de la Comunidad Valenciana está en zonas A y B, han de además poder justificar una reducción de la demanda energética. En el caso de la escala vivienda, son mucho más livianas las exigencias en materia de eficiencia energética, pero en cambio sí que te exige el programa de ayudas que sea el domicilio habitual y permanente de la persona que está solicitando esa ayuda. Digo que son más livianas las de eficiencia energética porque en la práctica, si uno lee con un poco de picardía, ¿no?, estas dos condiciones, a fin de cuentas no te están exigiendo nada, puesto que, si os fijáis en el punto 3, en el caso de modificación o sustitución de elementos constructivos, que es el 99% de los casos para este tipo de ayudas, que como veréis son de unas cuantías bastante acotadas, es decir, sustitución de carpinterías, sustitución de calderas, etcétera, etcétera, básicamente solo te exigen que cumplas con el código técnico, que es lo que están obligados a hacer todos los proveedores de ventanas y todos los proveedores de calderas que uno pueda comprar en el mercado. En la práctica es un plan renove de carpinterías y calderas. Perdonad que sea tan vehemente, pero es por no entrar en disquisiciones que no llevan a mucho. Los costes subvencionables no tienen ninguna restricción, entonces cualquier cosa que quepa en materia de rehabilitación puede ser subvencionable y todos los costes necesarios y asociados a una rehabilitación, incluyendo, por ejemplo, también los honorarios de los gestores y agentes de la rehabilitación, que a fin de cuentas es una cosa que ya se hacía en algunos casos. Hay arquitectos, yo los conozco, que ya ejercían en la práctica de gestores de la rehabilitación, solo que no cobraban por ello. Pues ahora un gestor de la rehabilitación cobrará por gestionar, que no es poco. En vuestro caso, pues muchas veces será gestor de la rehabilitación, además de el redactor del proyecto, el que haga el certificado de eficiencia energética, es decir, un gestor de la rehabilitación que sea arquitecto puede proveer muchos más servicios
que un mero gestor de la rehabilitación. Y yo creo que ahí es donde hay un recorrido, ¿no?, para esta profesión bastante interesante. Las cuantías de estas ayudas son estratosféricas y nunca antes se habían visto estas cuantías y me atrevería a decir que nunca más las volveremos a ver porque realmente cuesta trabajo entender que sin el contexto concreto, ¿no?, seamos conscientes de que todo esto es un plan de reactivación de la Unión Europea post-COVID. Solo con un momento tan excepcional como la COVID se puede entender que la Comisión Europea haya conseguido reunir esta ingente cantidad de fondos de las que ahora nos podemos aprovechar. Como os fijáis aquí en esta tabla, las cuantías de las ayudas dependen de la mejora de la eficiencia energética, de manera que podríamos hablar de 3 escalas de intervención, ¿no?, como una escala más ligera, que es desde ese 30 mínimo por cien, ¿no?, de reducción del consumo de energía primaria no renovable hasta alcanzar un 45%. En esos casos se alcanzaría una subvención de un 40%, hasta 6.300 euros por vivienda, que son básicamente cuantías similares a las ayudas que han existido siempre. Pues esa es la mínima, porque se pueden alcanzar, cuando llegues a la intervención más intensa, reducciones de más de un 60% del consumo de energía primaria no renovable, se pueden alcanzar cuantías de 18.800 euros por vivienda, hasta un 80% de subvención, a fondo perdido. Esas son unas cuantías estratosféricas, como decía. Y a todo esto se añade otro paquete de ayudas complementarias, como por ejemplo es la retirada de amianto, que pueden sumar otros 12.000 euros por edificio. Pero además, cuando hayan personas, comunidades de convivencia con una cierta vulnerabilidad socioeconómica, estas ayudas iniciales que he mencionado se complementarán con otras a esas personas, a esas unidades de convivencia concreta, de manera que se pueden alcanzar estas cifras. Por ejemplo, en edificios plurifamiliares hasta 23.500 euros por vivienda. En viviendas unifamiliares hasta 26.750 euros por vivienda, alcanzando un 100% de la subvención. Toda la actuación puede ser subvencionable hasta esas cuantías. Y estos son los criterios de vulnerabilidad. Quiero decir, la inmensa mayoría de la población de la Comunidad Valenciana está aquí, entre 2 y 3 IPREMs. No es una vulnerabilidad extrema, para nada. Pero es que además la Generalitat complementará con otros 2.000 euros por vivienda cuando haya un 80% de las unidades de convivencia de ese inmueble con 3 o menos veces el IPREM. De manera que ya os podéis imaginar de qué cuantías estamos hablando. Y si a esto le sumamos las deducciones fiscales y otra serie de ventajas que puedan derivarse de intervenciones en materia de eficiencia energética, por ejemplo, reducciones de tasas municipales, etcétera, etcétera, podemos perfectísimamente contar con una intervención de 35.000 euros por vivienda gratuita. Es decir, sin ningún tipo de coste para los propietarios, porque también sabéis que las entidades financieras ahora mismo están haciendo unos paquetes de financiación muy ventajosos, estos créditos verdes, que es un momento irrepetible para realmente darle un vuelco a la situación. Cambio de escala vivienda. Decía antes, ¿es el plan Renove? Pues fijaros, es que estamos hablando de subvenciones de un 40% con un límite de 3.000 euros por vivienda. Claro, aquí tienes la ventaja de que cualquier vecino del edificio puede él mismo pedir esta ayuda, sin necesidad de buscar consensos en la comunidad de propietarios. Pero bueno, son también ayudas de menor cuantía y que tienen un impacto muy menor. Es decir, a nivel arquitectónico para nosotros evidentemente tiene mucho menos interés esta ayuda que la del edificio. Los plazos son exigentes, pero son abordables, especialmente por una razón que aludiré al final, una modificación legislativa crucial que hemos introducido. Estamos hablando de 26 meses para los edificios, 12 meses para las viviendas y, sobre todo, que tenemos que tener muy claro el horizonte de junio del 26 como finalización de todas las actuaciones. Es verdad que caben actuaciones que ya están empezadas.
siempre y cuando sea posterior su inicio al 1 de febrero del 2020, con matices técnicos, porque tenemos que tener muy presente que exigimos una foto fija inicial, es decir, es necesario que la solicitud venga con un certificado de eficiencia energética, que básicamente sea, mira, esta es la foto fija energética de este edificio, que nos permita que una vez se haya concluido esa rehabilitación podamos compararla con un segundo certificado de eficiencia energética y ver cuánto ha mejorado la eficiencia energética, ¿no?, de ese edificio a raíz de la rehabilitación. Pues bien, pueden presentarse, por supuesto, obras ya iniciadas posteriormente al 1 de febrero. Lo que sí que es importante es que antes de la obra esté realizado ese certificado de eficiencia energética, y si no es el caso, que lo hagan lo antes posible, porque solo contará a partir de ese certificado de eficiencia energética lo subvencionable. Hoy arrancaba este plazo, ¿no?, de presentación de solicitudes, terminará el 1 de diciembre, es decir, queda abierto hasta el consumir estos 20 millones de euros iniciales y esos 100 por llegar. Cuando hayamos consumido estos 20 iniciales, nosotros nos comprometemos, y lo hemos hecho por escrito, a que en menos de 3 meses tenéis contestación, e incluso hemos incorporado la posibilidad de que se puedan presentar solicitudes con una memoria valorada, pese a que sea exigible un proyecto, siendo muy conscientes de que era un mecanismo para desbloquear el arranque, ¿no?, en muchos casos. Es decir, con una memoria valorada que muchas veces tiene un coste muy acotado, se puede presentar la solicitud y nosotros resolveríamos con una condición resolutoria de aporte de proyecto llegado el caso, si es exigible. Pero por lo menos ya tienes claro que eres beneficiario de esa ayuda y tienes reservado ese crédito. Por supuesto, preferentemente telemático, pero ahí están las oficinas SALOC para atender las demandas, ¿no?, de atención presencial. Hemos habilitado también la posibilidad de anticipos. Los cuantiosos son aquellos que vengan de la mano de los agentes públicos, llegarán a un 80%, es decir, prácticamente la totalidad de la ayuda. En los casos privados podemos alcanzar un 30%, eso está tasado por ley, no tenemos margen de maniobra y cabe exigir garantías, bien un aval bancario o lo que corresponda, pero bueno, ya es un 30% que te permite por lo menos arrancar sin tener que hacer un desembolso, ¿no?, inicial. He mencionado antes la necesidad de ese certificado de eficiencia energética en el estado actual. En la solicitud, junto a ese y el proyecto o memoria, lo que corresponda, hará falta también un certificado de eficiencia energética en proyecto. ¿Qué es esto? Como una especie de previsión, porque nosotros tenemos que dimensionar la ayuda que le corresponde a esa solicitud anticipándonos a la obra. Si nos dice en esa solicitud, yo voy a alcanzar un 65% de reducción del consumo de energía primaria no renovable, luego te corresponde tanto. Pues eso ha de plasmarse en ese certificado de eficiencia energética en proyecto que corresponderá, esperemos, al que se realice una vez terminada la obra. Y luego una serie de documentos que, bueno, tampoco es el caso de entrar en detalle. Lo que sí que quería mencionar con un poquito más de detenimiento es la necesidad de hacernos cargo de que esto es un proyecto europeo. Y esto viene con exigencias muy concretas. Hemos reunido en un anexo justificativo los 4 documentos que como mínimo necesitamos para que la Comisión Europea considere que todo esto sale con las suficientes garantías. Son documentos que tienen que ver con la circularidad, con la reutilización, con el no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y son todo documentos que nosotros hemos querido sistematizar y disponéis, de hecho, de herramientas informáticas ya en nuestra página web y en la página web del Instituto Valenciano de Edificación para que todos estemos trabajando simultáneamente con los mismos documentos y que sea lo más fácil posible el abordar estas cuestiones que son novedosas y, como todo, pues supone un reto añadido. Y ahora, si me lo permitís, sí que me quería detener un poquito en algunas de estas herramientas. No son todas, hay más, pero he señalado aquí las que considero más importantes.
Una de ellas es el Renoveu. No sé si habéis tenido ocasión de curiosear ya. Creo que es una herramienta muy potente que nos permite por lo menos hacernos una idea, ¿no?, de por dónde van los tiros. Evidentemente son estimaciones y luego esto tiene que venir refrendado por un trabajo técnico que tenéis que realizar vosotros. Pero es importante que, sobre todo de cara a convencer a la gente, ya tener algo que presentar y que no haya supuesto demasiado esfuerzo. Por eso creo que es valiosa esta herramienta. Te permite tener una foto fija según la morfología, la ubicación, la fecha de construcción del edificio en cuestión. Basta poner la dirección o señalarla en la cartografía para que te diga cuál es la certificación energética de esa vivienda en este momento, cuál es su consumo de energía y, sobre todo, te proporciona 9 paquetes de intervenciones tipo en materia de eficiencia energética y en función de cuál elijas, cuánto mejora la eficiencia energética, cuánto te cuesta y, sobre todo, cuánta subvención te correspondería. Creo que es una herramienta interesante. Hemos sistematizado mucho el cumplimiento de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. También todo lo que tiene que ver el análisis de la circularidad con esta herramienta, Redeu. Y lo he mencionado antes, un poco de pasada, en paralelo estamos trabajando mucho con el registro de calidad del Instituto Valenciano de Edificación para ir dotando a todo esto de las mayores garantías. Junto con estas herramientas tenéis que tener también muy presente estas dos cuestiones. La primera, quizá sujeta a debate, no sé si tendremos ocasión ahora luego, lo que hemos llamado la etiqueta verde. Y en esto son protagonistas los colegios profesionales, en concreto arquitectos y arquitectos técnicos. Se trata de una especie de certificado complementario al visado. No quiere decir esto que solo los proyectos visados tengan que tener esta etiqueta verde. Quiere decir, es voluntario, cualquiera puede solicitar la etiqueta verde y el objetivo de todo esto es que por medio de esta etiqueta verde, que por supuesto tiene un coste para el colegio y tiene que ser sufragado por quien lo solicite, dicho sea de paso, es subvencionable, nos proporcione mayor agilidad. En un sentido muy concreto, y es que cuando nosotros a la Generalitat nos lleguen estos expedientes con esta etiqueta verde, nosotros tendremos la garantía de que se ha cumplido un protocolo pactado entre la Generalitat y los colegios, de manera que los funcionarios no van a tener que profundizar en el expediente concreto, como sí tendrán que hacerlo con quienes no hayan pasado ese control previo por parte de los colegios. Para nosotros este es un mecanismo esperanzador y yo quiero creer que tendrá éxito y que nos proporcionará mecanismos de agilización muy valiosos y necesarios. Y luego, por último, y con esto cierro, modificaciones legislativas a tener muy presente. He mencionado antes la mayoría simple de la Ley de Propiedad Horizontal, es un avance significativo, muy importante las deducciones fiscales, todo esto recogido en el Real Decreto Ley 1921, deducciones fiscales que pueden alcanzar un 60%, hasta 15.000 euros por contribuyente, es decir, 9.000 euros de deducción fiscal. Perfectamente compatible, por otra parte, con la subvención. Y esta era la mención que hacía antes, un poco de pasada, a un mecanismo que yo creo que va a agilizar notablemente todo. Y es que en la Ley de Acompañamiento, en el artículo 78, incorporamos una modificación legislativa que aspira a homogeneizar criterios de concesión de licencias. Y es que lo que hemos dejado plasmado en este artículo 78 es que toda intervención en materia de rehabilitación energética de edificios de viviendas puede vehicularse a través de declaraciones responsables. Tanto la rehabilitación como cualquier medio auxiliar, es decir, ocupación de vía pública para un andamiaje, declaración responsable. Ningún municipio puede en la Comunidad Valenciana exigir licencia municipal para nada que tenga que ver con la rehabilitación energética de los edificios de viviendas. Así está plasmado en esta ley
Y así estamos trasladándoselo a todos los municipios. Hasta ahora había una disparidad de criterio que llevaba incluso a algunos casos, imaginaos, a exigir modificaciones puntuales del plan general de ordenación, puesto que consideraban que se estaba incrementando la edificabilidad al, por ejemplo, poner un SATE. Y esto, claro, era una cosa demencial, hacía directamente inviable cualquier intervención en esas cuestiones. Luego hay una cuestión que es muy importante tener también presente, y es que estas ayudas no computan como ingreso en el IRPF. Es decir, luego no hay que declararlas como ingreso, y esto hace que muchas, sobre todo las personas más vulnerables, se beneficien de verdad de esta subvención y no tengan luego que desembolsar un dinero del que muchas veces carecen. Por supuesto, luego hay infinidad de casuísticas, ¿no?, en el medio municipal, de bonificaciones municipales, que pues, en cada caso habrá que ver en su detalle. Y esto era un poco lo que os quería trasladar. Había dicho que iba a ser breve, pero luego soy incapaz de serlo. Así que yo ahora ya a vuestra total disposición. Bueno, pues si os parece, muchas gracias, Alberto. Pasamos ya al turno de preguntas. Empezamos por aquí por los asistentes. ¿Queréis romper el fuego vosotros, Mireia, Carlos? ¿Sí? Gerardo. Empezamos por Gerardo. Buenas tardes. Quería saber si desde la Generalitat se ha tenido en cuenta o si al menos se ha meditado todo lo que está ocurriendo actualmente con la subida de los precios de los materiales, pero más que la subida, la incertidumbre, quizás, ¿no?, de qué va a pasar en el futuro, si hay algún tipo de mecanismo o se ha pensado algo al respecto de este tema. Gracias. Sí, soy muy consciente. Aquí hay varios escollos que indudablemente se han visto, ya estaban presentes, pero claro, con los recientes acontecimientos se han visto muy acelerados y acrecentados. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la carestía de materias primas y los precios totalmente desbocados, ¿no?, y inestables de las materias primas, en concreto en la construcción. Otro también es, no menor, la mano de obra, que como bien sabéis, pues no abunda. Del lado de la mano de obra, la verdad es que siempre traslado la misma idea. Queremos hacer algo que es considerable. Estamos hablando de 40.000 viviendas, por simplificar, de aquí al 26. Pero si lo vemos con perspectiva, recordad lo que se hacía en la primera década del siglo XXI. Quiero decir, es muy plástico nuestro sector, y si hace falta vendrá gente y se formará gente, y ya hay mecanismos para formar a la gente, desde la Generalitat, desde fundaciones privadas, las FPs, ya se nota, ya así me lo trasladan, una afluencia considerable porque ya se está demandando mano de obra. Me preocupa menos, me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con los costes y sobre todo la imprevisibilidad de estos costes. Es verdad que ahora mismo es difícil hacerse cargo de qué va a pasar porque es muy cambiante todo. Pero también es verdad que se está ya anunciando, ya se ve una cierta estabilización. Evidentemente no van a volver los costes previos a este pico, ¿no? Pero en el sector a mí lo que me reclaman sobre todo con razón es estabilidad, por lo menos unas reglas del juego, ¿no? Es decir, bueno, es más caro, lo tendremos más complicado, pero por lo menos sabemos a qué atenernos. Lo que no se puede es estar dando como se está dando hoy presupuestos a una semana. 2 semanas, te caduca el presupuesto en 2 semanas, en una semana, porque no se sabe lo que va a costar la madera dentro de una semana. Todo esto se está calmando, ¿no? Por lo menos así es como la impresión que yo tengo, por los datos que manejo, se nota un aplanamiento de la curva. Pero, insisto, los precios van a quedar altos, pero ya creo que se van a ir estabilizando. En lo que
Es más preocupante, es verdad, que a vosotros en el sector privado os preocupa pues, por los compromisos que adquirís, ¿no?, cuando entráis en estas cosas, pero es mucho más complejo cuando entra la administración, en la contratación pública, por los plazos que se manejan, ¿no? Expedientes que te puede tardar un año, puedes tardar un año desde que lo has diseñado hasta que lo adjudicas, ¿no? Imagínate lo que puede haber ocurrido entre medias. Y ya se está viendo, ¿no?, muchos desiertos, muchas renuncias. Todo eso está cambiando, lo sabes, ¿no?, porque se están tomando disposiciones desde el Ministerio, por cierto, asesorados por el Instituto Valenciano de la Edificación. Es decir, aquí la Comunidad Valenciana tiene una punta de lanza de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos, que es el Instituto Valenciano de la Edificación, que está directamente asesorando al Ministerio en materia de contratación pública para la revisión de precios. Y en lo que respecta al sector privado, yo creo que ya podemos empezar a ser más confiados. Yo creo que ya está. ¿No te da la impresión? Sí, yo opino igual que tú. Sí que se nota desde hace ya unas semanas un aplanamiento, una estabilización de los precios. Pero cuando, claro, en actuaciones de este tipo, que son 1 año, 2 años vistas, ¿no?, pues siempre Sí. hay un cierto miedo, ¿no? Incertidumbre. Y no sé si desde la Administración se ha pensado algún tipo de mecanismo o no. Era simplemente Es conocer, muy aunque sí que difícil. es cierto que las cosas se están estabilizando. Sí, sin duda. Yo supongo que te estás refiriendo a mecanismos del tipo que la Administración pueda hacerse cargo de los incrementos, pero eso sabes que es muy complicado a nivel legal, claro, porque eso excede con creces, ¿no?, los criterios del libre mercado. Es complicado, es complicado. Entonces, yo ahí lo que sí que siempre digo es que se manejen márgenes prudentes y, sobre todo, que seamos muy conscientes de que todo esto, todos los fondos europeos, son compatibles con cualquier otra ayuda. Entonces, llegado el caso, si se detectan esas necesidades, se puede desde la Generalitat incorporar ayudas complementarias, pero no podrán vehicularse a través de estas. Tenemos estas ayudas de los fondos europeos, tenemos las ayudas del Plan Vivienda, de accesibilidad, perfectamente compatibles, el Plan Renata, todas las ayudas. Y de hecho, por eso es tan importante la figura del gestor y del agente, porque esto se está poniendo tan complicado que, como no haya alguien que controle de verdad todo este lío de ayudas, todo este lío de normativa, la gente no se va a animar con razón, porque es muy complicado entender todo esto. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar en relación con la condición resolutoria que os he explicado. Entiendo que es para aquellos propietarios que les dé miedo encomendar un proyecto y asumir una serie de costes, el que puedan aportar únicamente una memoria valorada a expensas de aportar en el futuro el proyecto en el caso de que se le conceda la ayuda. Lo que yo no acabo de ver es cómo encaja eso con la documentación que hay que presentar para la solicitud de la ayuda, porque para la solicitud de la ayuda, si yo no me equivoco, hay que presentar la solicitud de licencia o la presentación de la declaración responsable, y ahí sí que va a haber que acompañar efectivamente el trabajo técnico que requiera ese tipo de actuación. No sé eso cómo va a casar. No, cuando sea necesario, y así está establecido en la resolución, una licencia, no puedes evidentemente tener una licencia sin un proyecto, con lo que tú lo que presentarás será una solicitud sin licencia, puesto que presentas únicamente una memoria valorada. Formará parte de la condición resolutoria tanto el proyecto como la licencia. Vale, entonces quedan las dos cosas a expensas de la concesión Claro, de la ayuda, claro. tanto la solicitud de autorización urbanística Sí. como la presentación del proyecto. Pero Vale, aspiramos a que sean las menos las que requieran licencia, porque tenemos que tener muy claro en qué casos más extremos será necesaria una licencia, cuando se modifiquen las condiciones urbanísticas, de verdad, pues por modificación de la volumetría o cualquier otra cuestión, o en los casos de protección patrimonial. Será también una situación que puede darse con cierta frecuencia. En esos casos también sed conscientes de lo que supone, lo sabéis bien, la supervisión de patrimonio y los plazos que estamos manejando, con lo que no deberían entrar en las prioridades para este tipo de ayudas.
Vale, entonces, en todos esos casos en los que sería aplicable esa condición resolutoria, es decir, que se pueda aportar únicamente una memoria a expensas de aportar en el futuro el proyecto si se concede la ayuda, tampoco sería necesario aportar, entiendo, ni el contrato o la oferta de la constructora aceptada por el propietario, ni la solicitud de autorización urbanística. Quiero decir, toda la documentación que vaya pareja a proyecto se podrá aportar posteriormente. La memoria valorada puede perfectamente venir con un... Sí, pero entiendo que seguramente si es un trabajo que requiere de proyecto, la definición del presupuesto que puede hacer una constructora no va a ser al mismo nivel de detalle con una memoria que con un proyecto. Entonces, si toda esa documentación también quedaría sujeta a esa condición resolutoria que prevé las bases. No sé si has tenido ocasión de mirar el detalle de lo que se solicita en el caso de memoria, porque es una memoria exhaustiva. Entre otras cosas porque tenemos que ser muy conscientes de lo que implica la concesión de esta ayuda. Es un crédito que vamos a dejar de tener disponible para otras personas. Entonces, lo que no queríamos bajo ningún concepto es que se nos empezasen a presentar cualquier cosa, una memoria valorada sin demasiado respaldo técnico, ¿no? Entonces, sí que hay una serie de condicionantes que figuran ahí en la resolución y una serie de documentación complementaria a lo que habitualmente se entiende que es una memoria valorada que tenéis que tener muy presente. Esos detalles concretos de si puede o no obviarse el presupuesto, ¿no?, de la constructora, si me lo permite, yo creo que lo tenemos que mirar con detenimiento, porque sí que son... Claro, entiendo que eso será ventajoso, ¿no?, en la medida en la que aligera mucho esa tramitación previa y te ahorras el luego tener que volver a hacer una valoración con el proyecto definitivo, ¿no? Y tengo otra pregunta, si puedo formularla, es en relación con el artículo 78 de la Ley de Acompañamiento. Si yo no lo he entendido mal, que a lo mejor yo lo he entendido mal, lo que has venido a explicar es que cualquier actuación que implique una mejora de la eficiencia energética en los términos que se recogen en ese artículo 78 se va a poder tramitar por una declaración responsable. De hecho, he visto, lo he estudiado antes de venir para poder hacer la pregunta en concreto, para saber por dónde pisamos. Es que el artículo 78 se remite al 233 de la Ley de Ordenación del Territorio. Sí. El 233 prevé dos tipos de declaraciones responsables, las simples y las condicionadas, que son aquellas que exigen una certificación de una ECUP, que está tan en boga últimamente. Entonces, esa remisión del artículo 78 al 233 de la LOTUP es a las declaraciones responsables simples o a las que exigen un certificado de una ECUP. Dependiendo del caso. Quiero decir, ahí están recogidas las casuísticas, ¿no?, que tengan que referirse o a la simple o a la condicionada. Vale, sería las dos. Por ejemplo, una actuación que implique una modificación estructural que quedaría sujeta a declaración responsable siempre y cuando lleve un certificado de una ECUP, entraríamos también en ese supuesto. Es decir, es a las dos vías. En condicionada. Acondicionada, claro. Eso es. Vale, perfecto. Disculpa, Mireia, amplío y complemento la pregunta. ¿El coste del informe ECUP sería subvencionable? No. Creo que no. En principio no. Ahí hay un debate. Pero en principio no. Lo voy a confirmar. Importante. Bueno, importante, no lo sé, porque la verdad es que tampoco ha tenido mucho éxito, ¿no? Lo de la bueno, estamos en ello. Pero el presupuesto dudoso de una memoria, porque lo que produce es incertidumbre. Porque claro, no tienes el proyecto, puede desfasarse. Entonces, cuando tú a alguien le das una subvención, se la garantizas y luego lo que presenta es más, no podría ser subvencionable ya, porque ya tendría su subvención registrada. Pues lo que se está previendo es que todo vaya con proyecto, o que se intente que lo otro... Más definido posible. Lo más definido, porque claro, si tú ahora te presentas una memoria y te dice, vale 100.000, tú la reservas y le dices que sí. Entonces presentas el proyecto de 120.000. Esos 20.000 no estarían dentro. No. ¿Vale? Entonces lo que tiene que tener claro es que no puede ser incierto, pero es en contra del que lo proponga. Por lo tanto, desde nuestra posición y desde la posición que se pretende que sea con un proyecto que arriesguen, porque el proyecto es subvencionable. Otra cosa, y tiene que ser proyectos realistas, lo que no pueden ser, como ya he dicho, meterse en el fregado ahora de edificios protegidos que tengan que pasar por el trámite de cultura de un año, de no sé qué. Con los plazos que nos movemos no deben ser los proyectos más atractivos.
se está buscando el proyecto en esos edificios donde no sea necesaria. Se podrán hacer, pero a lo mejor cuando te van a dar la subvención, cuando vas a tener los papeles suficientes, porque esto no omite el pedir licencia. La licencia nada tiene que ver con esto. Aquellos proyectos que tengan necesidad de licencia tienen que seguir teniéndolo. Por supuesto, Es decir, que no los que no sustituye esto a quepan. la licencia de obras, que quede también claro, porque Bueno, parece, los que no quepan en el artículo sí, los 78. que no sean de declaración responsable, porque quepan ahí, pero ya he dicho, el margen a veces está ajustado. Sí, es importante. Bueno, las memorias, decía antes, que exigimos, las memorias valoradas son unas memorias valoradas con una serie de documentación complementaria bastante exigente. Ya en sí mismo no es una mera memoria valorada, pero yo siempre recomendaré, como bien dices, Luis, que se presente por proyecto. ¿Qué es lo que pretendíamos con este artículo? Pues que en aquellos casos en los que a lo mejor comunidades de propietarios no quieran lanzarse ya así de primeras en un gasto considerable, pues puedan presentar una memoria valorada y no tengan que costear lo que supone la redacción de un proyecto. Pero en la práctica todos sabemos que muchas veces ya tienes prácticamente hecho todo el trabajo, ¿no? Si haces una memoria valorada a conciencia. Y luego es pues ya una cuestión más formal, ¿no? El concluir un proyecto. Pero la intención sobre todo era esa, que no se os sobrecargase a vosotros, a los técnicos, con pues lo que puede llegar a ser hacer a pulmón un proyecto a expensas, por ejemplo, de ser beneficiario de la ayuda, ¿no? Pues puedes a lo mejor asumir hacer una memoria valorada, pero todo el trabajo adicional que supone el proyecto lo queríamos aligerar. Y luego otra pregunta, perdón, que no quiero monopolizar, pero en relación con el contrato que hay que aportar entre el gestor y el propietario final, según he visto en las bases únicamente se recoge la necesidad de que se recojan las funciones del gestor. ¿Se va a ver el contenido de ese contrato? Es decir, ¿el gestor es libre de pactar con el propietario en lo que considere, honorarios por toda la gestión, sí, limitaciones de responsabilidad, etcétera, etcétera? Quiero decir, ¿se va a fiscalizar de alguna manera el contenido de esos contratos más allá de que recojan las funciones que prevén las bases? No, exactamente es eso. Más allá de lo que prevean las bases, no. Y como bien has visto, en las bases son muy amplias las cuestiones a las que se aluden. Y es muy importante eso que has señalado. No hay ningún tipo de restricción en materia de honorarios, por ejemplo. Eso ya pues una cuestión de que tendrá que el mercado ir buscando su hueco, cada uno que vaya a querer ejercer de gestor de la rehabilitación. Yo creo que en los casos de los arquitectos, ahí lo decía antes, se abre una gran oportunidad para concebir el gestor como una especie de gestor técnico polifacético, ¿no? O sea, y que proporciones un servicio integral, es decir, desde el certificado de eficiencia energética, el informe de evaluación del edificio, el proyecto en cuestión, la gestión de la solicitud de la ayuda, todo ese paquete de cuestiones muy crípticas para las personas que no son del oficio y que los arquitectos al final son los competentes en la materia, en la mayoría de ellas. Porque otra opción que va a ocurrir con cierta frecuencia es, por ejemplo, pues un administrador de fincas que sea gestor de la rehabilitación, perfectamente posible, y será el gestor, en este caso el administrador de fincas, quien recomiende a la comunidad de propietarios que contrate a según qué arquitecto para la realización del informe de evaluación de edificio, el proyecto, etc., porque ese gestor en concreto no tiene capacidad técnica para sacarlo adelante. Entonces yo creo que ahí los arquitectos sí que tienen un valor añadido que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y es el que lo puedes hacer todo. Lo puedes hacer todo. Bueno, lo primero agradecer a Alberto el esfuerzo que se está haciendo desde la Consellería y la verdad es que se nota que eres arquitecto. Con lo cual, eso es de agradecer porque... es de agradecer que sea arquitecto. Es de agradecer el enfoque, ¿no? Para nuestra profesión que siempre le va a dar, ¿no? En nuestro campo profesional la presencia, ¿no? De un arquitecto
que siempre estamos defendiendo que los arquitectos tienen que estar en todas las esferas y a todos los niveles, y eso tiene luego consecuencias que yo creo muy positivas. Yo, más que una pregunta, era abrir una pequeña reflexión, si es el momento también, ¿no? No solamente preguntas, sino de un poquito de reflexión. Lo hemos comentado antes, de la lectura de la normativa. Me gustaría que los compañeros que nos están oyendo y que luego vean el vídeo, sí que se hiciera una lectura profunda de las ayudas, de cómo están estructuradas, y que se evitara, por ejemplo, el interpretar, porque sí que es verdad que de la lectura del Real Decreto se podría llevar a la conclusión de que en climas como el nuestro, B4, clima mediterráneo, ¿no?, de cálido, mediterráneo seco, pues la gente acabara solo rehabilitando, cambiando instalaciones, ¿no? Porque al final, como solo se habla en clima B y en clima A solo se habla del consumo de energía primaria no renovable, no se habla de la demanda, pues que al final, en vez de mejorar la envolvente térmica, que es lo que afecta principalmente a la demanda, pues solo se cambiarán instalaciones para mejorar lo que es el consumo. Y sí que me gustaría que, al hilo de lo que hemos comentado antes, saber tu opinión como arquitecto de cómo hay que enfocar en realidad una rehabilitación energética global del edificio, y que se aprovechen estas ayudas en realidad para mejorar la envolvente del edificio, la calidad arquitectónica de las viviendas, que sabemos que va mucho más allá de cambiar una simple instalación, que mejorar el edificio puede incluso hacer que se viva mucho mejor en esa casa y no llegar a activar ninguna instalación, no necesitar usar prácticamente instalaciones. Me gustaría saber tu opinión y sobre todo que la escuchen todos nuestros compañeros. Bueno, algo has anticipado, ¿no?, en la pregunta como respuesta. Y permíteme que lo contextualice con otras reflexiones paralelas. Hoy precisamente he firmado la resolución de la convocatoria de conservación y accesibilidad del 21. Lo que sabéis que son estas convocatorias que se vienen lanzando desde hace ya muchísimos años, que descuelgan del Plan Vivienda y que aquí en la Comunidad Valenciana tiene un inusual éxito con respecto a otras comunidades autónomas. En el 21 se nos presentaron 3.000 solicitudes. Esos son 3.000 comunidades de propietarios organizadas que han tomado consensos y que han presentado una solicitud, con todo lo que ello implica. Por desgracia, los fondos son los que son y vamos a conceder 300 de 3.000. Esto, aparte de la frustración, ¿no?, que puede suponer ya no solo a las personas que lo solicitan, sino también, hemos de decirlo, a la Administración, porque nosotros hemos tenido que valorar las 3.000. Y la conclusión de esto es que hay 2.700 comunidades de propietarios que tienen derecho a recibir esa subvención y que no la van a recibir por agotamiento presupuestario. Bien, digo esto por dos razones, fundamentalmente. La primera es que hay movilización en la Comunidad Valenciana. Hay cultura de la movilización, en contra de lo que muchas veces creemos. Madre mía, poner de acuerdo a las comunidades de propietarios es una locura. Mis colegas en Cataluña están desesperados porque están en el entorno de 500 solicitudes para lo mismo. Eso, primera reflexión. Hay movilización y hay capacidad de consenso. Hay tradición de consensos en contra de lo que creemos. Segunda reflexión muy importante, y tiene que ver con una cosa que he dicho antes. La gente en general lo que quiere no es la rehabilitación energética. Es accesibilidad, conservación, etcétera, etcétera. Mantenimiento. Entonces, cuando hablemos de eficiencia energética, yo creo que tenemos que entender que es en el contexto de una rehabilitación integral. Lo digo muy al hilo de lo que estás planteando. Y sobre todo para nosotros arquitectos sería un craso error atenernos al oportunismo de estas ayudas, concebidas, dicho sea de paso, en Centro Europa. No tienen muy claro cuáles son nuestras exigencias aquí. De hecho, dicho sea de paso, no han querido siquiera escucharlas en su literalidad, porque se las hemos trasladado. Comentarios muy parecidos al que has planteado aquí, se lo hemos trasladado a la Comisión Europea. Pero bueno, todos sabemos dónde está el peso específico de la Unión Europea. No está precisamente en la periferia mediterránea.
Sí que conseguimos, y creo que es un éxito, y ya depende de nosotros como técnicos, el orientarlo oportunamente, sí que conseguimos que estas ayudas no tengan ningún tipo de restricción. Esto no ocurre en otros países de la Unión Europea. Con estas ayudas se puede subvencionar todo. Se pueden subvencionar mecanismos bioclimáticos para mejorar la envolvente térmica del edificio en un clima cálido. Evidentemente eso no te va a ayudar a reducir el consumo de energía primaria no renovable, o no significativamente, porque sí que influye. La radiación directa pues te puede obligar a necesitar muchas más frigorías. Pero es cierto que la mayor exigencia, que sería la de la envolvente, en los casos de zona climática B, han desaparecido. Porque ellos solo piensan en el frío. Ellos no piensan en el calor. Ellos se gastan el dinero en calefacción, no en climatización. Y no atendieron a razones. Pero sí que conseguimos eso. Está abierto. De nosotros depende que las rehabilitaciones que se hagan sean lo más integrales posible. Y no acaben siendo, como bien tú decías, una mera sustitución de aparatos. Porque eso lo saben hacer, y no por ser despreciativo, de hecho lo van a hacer, y seamos muy conscientes. Yo ya tengo un montonazo de solicitudes de empresas de asesorías de ingenieros, claro, como es normal, porque además eso es lo que ellos saben hacer perfectísimamente, sustitución de todas las instalaciones. Placas fotovoltaicas, aerotermia, y con eso ya alcanzas una considerable reducción del consumo de energía primaria no renovable. No llegarás a un 60% en la mayoría de los casos, sobre todo en los edificios plurifamiliares, te quedarás en el 45%, como mucho. Al 60% no llegas si no tocas envolvente en la mayoría de casos. Pero eso va a estar ahí. Depende de nosotros el que las rehabilitaciones que se hagan sean lo más integrales posibles. Y decía al principio lo de la resolución de conservación y accesibilidad, porque cambia mucho si la motivación es ponerte un ascensor o reparar no sé qué problemas estructurales del edificio. Es mucho más fácil explicarle a esa comunidad que lo que conviene hacer es una cosa seria, que no solo poner una placa y sustituir la aerotermia, ¿no? Entonces, va a haber solicitudes, no me cabe la menor duda, de sustitución, pero yo espero que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad para hacer rehabilitaciones integrales. De hecho, en el propio texto de la resolución lo digo, como statement, ¿no? Como voluntad. Ese es el objetivo que deberíamos perseguir. Un problema muy gordo que tenemos son los acristalamientos de las terrazas, que son los acristalamientos. ¿Se me oye? Sí. Los acristalamientos de las terrazas que se han hecho en Alicante, que teóricamente son ilegales. ¿Eso cómo se considera para una rehabilitación energética si yo quiero cambiar ventanas? Ahí teóricamente no debería de cubrirse esa parte, puesto que es ilegal, seguro, por lo menos en el Ayuntamiento de Alicante. Me imagino que en el resto de ayuntamientos también. Y eso es muy complicado. Saber discernir y porque además eso sí que eleva muchísimo el coste de una carpintería, sustituirla cuando son en terrazas. Hombre, a ver, deberíamos aprovechar para dignificar un poco nuestras ciudades, ¿no? Quiero decir, ahí sabemos qué consecuencias tiene eso para el decoro público, por decirlo en términos así un poco añejos, ¿no? Pero ese tipo de intervenciones informales que deberían estar supervisadas por los municipios, pero ahí pues nadie se hace cargo, ¿no?, de esas irregularidades, son fruto muchas veces del desconocimiento, porque es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer eso aquí en Alicante?
Y, por ejemplo, con la pandemia se ha visto la importancia que tiene el tener un balcón. Pero es que, si lo vemos en términos bioclimáticos, es crucial disponer de ese balcón. Y un balcón bien diseñado, con su buen sistema de protección, como podía ser una alicantina, pues eso era una maravilla, puede solventar muchos problemas de consumo de energía. O sea, yo creo que ahí se abren oportunidades. Hay que hacer mucha pedagogía, no me cabe la menor duda, porque ahora le tienes que decir a esa persona que esa carpintería que puso hace 20 años no solo es ilegal y ha de retirarla, sino que además va en contra de sus intereses. Y a lo mejor pues eso es lo que le ha permitido tener un salón un poquito más grande, ¿no? Pero yo creo que poco a poco tenemos que ir transitando, no digo que sea fácil, pero que tenemos que ir transitando hacia eso. Y la toma de consensos en las comunidades de propietarios tienen que ayudar también a poner un poco de orden en todo eso, porque no es aceptable, ¿no?, que cada vecino empiece a trabajar como le parezca en su pequeña porcioncita de fachada. Pues todo eso tiene que ir cambiando y esta es una gran oportunidad para que vaya cambiando. Bueno, también puedo decir que el problema añadido es que mucha gente, que el problema añadido cuando la gente se acristala en las terrazas es que ha demolido machones y, por no decirte pilares, que ya, bueno. Entonces, ¿cómo repones eso al estado inicial cuando ya tiene todo su salón ahí amuebladísimo? Eso es imposible. Ya. O sea, la renovación de la imagen en Alicante en el tema de los acristalamientos es inviable. Hombre, porque sitios... al que solo acristala la galería se la puedes quitar, pues vale, pero al que se ha hecho el salón o el dormitorio en la galería no se lo haces. Entonces ya están pagando justos por pecadores. Sí que os puedo anticipar que mi intención es, al igual que ha pasado con el, no sé si sois conscientes de que estuvimos haciendo envíos masivos de cartas para el cumplimiento de los informes de evaluación del edificio en la Comunidad Valenciana, mandamos unas 10.000 cartas el año pasado. Este año vamos a mandar 35.000 a aquellos edificios anteriores a 1950. Mi intención es revisar el decreto del informe de evaluación de edificios e incorporar ese tipo de medidas de control. Es decir, que el informe de evaluación no sea meramente de control de la seguridad, o sea, conservación, accesibilidad y eficiencia energética, sino que incluya un apartado también de decoro y que tenga que ver con cuestiones de ese tipo, en contra de mi voluntad, porque considero que es una competencia municipal. Pero los municipios no están haciendo su trabajo y realmente estoy contigo, ahí tenemos un problema grave. Que se está corrigiendo, también diría yo. Fue una cosa que ocurrió mucho hace 20 años, pero yo creo que ocurre menos, ¿no? Bueno, por lo menos lo que tengo yo presente. Bueno, también comentar que el otro día, viendo un proyecto como de un edificio en el que los balcones son diferentes en cada planta, la verdad es que es una buena solución porque ahí no hay Dios que acristale el balcón. Porque, claro, a ver cómo le pone... Que estaría bien proyectar fachadas así no hay manera de que nadie se la acristale. Bueno, y la otra cosa gorda es los revestimientos exteriores, ATE, etcétera. Son unas soluciones magníficas, pero todo el despropósito de las canalizaciones, de las telecomunicaciones, cuando no hay urbanizaciones con las canalizaciones soterradas por el suelo, pues eso sí que es un imposible. Lo dificulta ejecutar mucho. Ahí un SATE que quede bien, porque luego le tienes que poner la típica canaleta que cuando están los pepinos de Movistar y etcétera, pues eso, a ver cómo lo tapas. Es decir, al final haces una fachada digna y te quedan unos parches terribles por culpa de las canalizaciones. Bueno, las canalizaciones y demás sí que pueden quedar embebidas, ¿no? No, sí, podés poner canaleta, pero hay que un momento en que son unas cajas de diversos tamaños, cuando llegan a la intersección, en fin, que hay tramos en los que ni la propia canaleta puedes ocultar, porque si tú quieres poner una canaleta regular por la fachada, luego llegas a los entronques y a las particiones, etcétera, que hay espacios donde circulan las canalizaciones que son imposibles de ocultar. Quiero decir que sí, que está muy bien estas rehabilitaciones integrales, proponerlas, pero es muchas veces inviable el conseguir la guinda, ¿no? Esa es la cuestión.
Eso me preocupa menos, porque en general yo creo que sí que pueden embeberse en lo que es el espesor del SATE. Más preocupantes son, por ejemplo, los compresores de los aires acondicionados. Claro, eso tiene difícil solución. Es complicado si llegar a no una es con una conformidad. rehabilitación integral y mucha pedagogía, ¿no? Y que se entienda que lo que tienes ahí es una auténtica barbaridad. ¿Sabes? Que a todos los niveles, ¿no? De ineficiencia energética, de falta de decoro público, de... Claro, es que yo planteo este tema en el sentido de que si todo eso entra dentro de la subvención que aportan los fondos europeos, porque tú dices, venga, vamos a recolocar todos los aires acondicionados ordenados. Por supuesto. Es decir, que eso parece que es un poco achacable a la responsabilidad vecinal y no tiene por qué asumirlo. Por supuestísimo dinero que público, son ¿sabes? subvencionables esas intervenciones. Es más, una cuestión técnica muy efectiva a nivel de instalaciones es placas fotovoltaicas y una instalación comunitaria de aerotermia. O sea, es un sistema electrificado de climatización centralizado para toda la comunidad, obviamente en las terrazas, vinculado a unas placas fotovoltaicas con acumuladores de agua, que sirven de acumulador de energía. Esos sistemas son muy, muy beneficiosos. Eso está también muy bien. El problema es el posterior mantenimiento de las comunidades. Si se hacen edificios con escasos recursos, todos estos sistemas que se instalan requieren mantenimientos obligatorios anuales porque al final se estropean, se oxidan y ya nunca se usan y Está al final claro. acabaremos otra vez en el principio. Esa es la carga del mantenimiento futura, es lo que también, no sé qué manera de contemplar sería. Yo a veces he pensado que con estas subvenciones, pues que entrase un contrato de mantenimiento como de por vida, ¿no? Que, ¿sabes? Un poco como conservación, Ya. porque achacar a una gente con poco dinero un mantenimiento que es costoso al final, porque requiere revisiones, pues como un ascensor. El ascensor parece que al final lo aceptan pues porque tienes que subir a la 5ª planta, pero las placas, en cuanto empiecen a dar problemas o lo que sea, la gente dejará de poner el dinero, en fin. Sí. Es complicado el poner nuevas instalaciones ahí hay que requieren... dos cosas, ¿no? Además, yo creo que una es inapelable. La mejor energía es la que no se consume, ni la que generes con placas fotovoltaicas, ni la que traigas de la red. Es decir, que lo primero es intentar no consumirla con buenos mecanismos bioclimáticos. Eso vaya por delante. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a mantenimiento, ahí sí que se abre una oportunidad muy ventajosa también para las comunidades de propietarios más vulnerables y es el exceso de producción cuando se estén trabajando con placas fotovoltaicas. Ya se está haciendo mucho, por ejemplo, que todo lo que exceda del consumo de los servicios comunitarios forme parte de una derrama, digamos, en las cuentas de la comunidad. Y esas derramas son las que pueden proporcionar recursos para el mantenimiento de no solo el equipo de generación, sino también de, por ejemplo, el ascensor. Eso lo están haciendo ya comunidades de propietarios vulnerables. Si os parece, si no hay más preguntas aquí en la sala, ¿hay alguien más? Luego damos paso, Mara, la gente nos acompaña. ¿Hay algún registro de los agentes y gestores de la rehabilitación? Sí, Y en caso de la etiqueta verde, ¿puede sustituir el colegio al gestor? Ahí ya está habilitado el alta para gestores y agentes y también el buscador de agentes y gestores. Ya es todo información pública que se va actualizando en tiempo real. Y luego la siguiente pregunta, la verdad es que no acabo de entenderla. No sé si... He entendido si la etiqueta verde sustituirá al informe del técnico de la... ¿no? Al gestor. Al gestor. No, si no, teniendo una etiqueta verde ya no necesitas un gestor, sí agente a lo mejor, pero no gestor. Gestor o agente, cualquiera de las dos, es obligatoria en todos los casos de comunidades de propietarios. Uno de los dos. Uno de los dos. Pero es obligatorio tener un gestor o un agente, siempre. La etiqueta no sustituye nada, de hecho es voluntaria, es un complemento, que lo único que proporciona es
posibilidad de un procedimiento de mayor urgencia por parte nuestra de tramitación y sobre todo con muchas más garantías. Es decir, no será infrecuente que nos presentéis documentación y os pidamos subsanaciones. Todo ese ir y venir de papeles sabéis que desgasta y consume tiempo. Si gracias a la colaboración del colegio vosotros podéis presentarnos un expediente FETEN, tal cual entra, se aprueba y a seguir. Y nos estamos ahorrando muchísimo tiempo y muchísimo trabajo por parte de todos. Ese es el objetivo de la etiqueta verde. Si te parece, Alberto, por completar, lo hemos estado comentando antes, va a haber una voluntad de los colegios de protocolarizar, ¿no?, junto con los técnicos, los mismos criterios de revisión, de tal forma que la etiqueta verde no va a eliminar el informe que realicen, que sí, obviamente, bueno, pues una serie de técnicos sabe que ha habido un control previo con los mismos puntos de revisión y, evidentemente, ellos les dará una mayor seguridad, sobre todo en la agilización de la tramitación. Sí, una pregunta en relación con los costes subvencionables. Veo que cuando el coste supere la cuantía de los contratos menores habrá que presentar 3 ofertas. Entiendo que se refiere, por ejemplo, en el caso de la constructora, cuando el coste supere el contrato menor, prevé la Ley de Contratos del Sector Público, que el límite es en 40.000, y en el caso de los técnicos, en referencia al límite que prevé la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos de servicios, ¿verdad?, de 15.000. Exacto. Vale, y veo también que cuando no se escoja la oferta más económica habrá que justificarlo. ¿Qué justificación se entendería y que es admisible? Porque al final no toda oferta económica puede ser la más ventajosa. En la contratación de un profesional intervienen muchos factores, confianza, experiencia, muchísimas cosas. Entonces, al final, si no se admite una pluralidad de justificaciones, se corre el riesgo de que eso también suponga una competencia voraz entre los propios técnicos, entre las propias constructoras, que haga que al final a lo mejor los proyectos no sean los Claro, mejores. la ley lo que dice es que tiene que ser la económicamente más ventajosa, no quiere decir la más barata. Entonces tienes que justificarlo con razones objetivas, quiero decir, no pueden ser juicios de valor, porque yo soy mejor que el otro, ¿no? Sí. Tienen que ser razones objetivas, bien por experiencia profesional, bien por la proximidad de la obra en cuestión. No lo sé, eso ya dependerá del caso. Pero que habría una pluralidad de justificaciones. Por supuestísimo, y de hecho yo reivindico que no prime el criterio económico. Por supuesto que sí. Eso está así por ley, ¿eh? Estamos obligados a imponer los tres presupuestos. Los 3 presupuestos. Sí. No, ahí no hay margen de maniobra. Vale. Y otra pregunta, porque, a ver, entiendo también que en unas jornadas de este estilo es imposible plantear todas las dudas que nos surgen a todos y, además, porque según vaya avanzando esto, nos van a surgir otras Por muchas. supuesto, tenéis a vuestra disposición una web y un... yo no sé si puedo compartir aquí. A lo mejor sí, ¿no? Mira. Le doy a compartir pantalla. Mira, voy a compartir la web que hoy hemos presentado. Vale, con la campaña publicitaria y todo. Aquí podéis ver desglosado con un tono mucho más informal, quiero decir, menos técnico, evidentemente, pero sobre todo lo que os quería dejar claro es que aquí, por ejemplo, pues podéis escribirnos bien por correo electrónico, bien incluso por WhatsApp, llamadas telefónicas, y aquí están también, por cierto, todas las oficinas Shalok que ahora mismo están abiertas, a donde os podéis dirigir y trasladar también allí vuestras dudas. Las preguntas que se formulen a través de la web o vía correo electrónico y demás, ¿van a tener carácter vinculante, efectos de la interpretación de la resolución de las ayudas? Lo digo porque si se plantea una pregunta en concreto, se obtiene una respuesta y el técnico actúa en consecuencia con esa respuesta que ha obtenido, lo suyo sería que tuvieran carácter vinculante y que no fuera un poco en función de quién formulara la pregunta, si son públicas, no son públicas.
Ya, bueno, pero supongo que entenderás que no pueden tener carácter vinculante porque el medio de comunicación no es vinculante. Otra cosa es que por registro departamental Sí. nos formules esa pregunta. Entonces sí será vinculante, pero contestar a un correo electrónico Pero digo, no. en ningún caso va a ser No, me vinculante. refiero, por ejemplo, igual que la plataforma de contratos del Estado, cuando se preguntan, se hacen preguntas sobre los pliegos, etcétera, muchas veces sí se prevé que sean las respuestas que da el órgano de contratación vinculante. Entonces, yo creo que sería interesante articular un mecanismo así para que todo el mundo pudiera ver las preguntas que formulan los demás, las respuestas que se están dando y que además sean vinculantes porque uno actúa en consecuencia con esas respuestas que se dan. Mira, nosotros tenemos aquí, en concreto en esta web, fíjate, preguntas frecuentes, ¿no? Evidentemente esto no es vinculante, pero digamos que sí que tiene visos de serlo, puesto que es una información pública. Si realmente quieres tener la garantía de que la contestación es vinculante, entonces te recomiendo que nos hagas la consulta por registro departamental. Pero no podemos asumir la responsabilidad de hacer vinculante todas las contestaciones, ingentes contestaciones que vamos a tener que hacer vía electrónica, por ejemplo. No me estoy refiriendo a preguntas de carácter técnico sobre supuestos de hecho particulares. Lo digo porque al final es verdad que los arquitectos van a poder asumir el papel de gestor y creo que va a ser un colectivo que lo va a asumir con carácter principal. Entonces van a tener la obligación, conforme a las funciones que le atribuye la resolución, de desempeñar un papel que va mucho más allá de la pata técnica, de asesorar en materia de financiación, de asesorar a la hora de la documentación que hay que recabar, de la documentación justificativa, etcétera, etcétera. Y es donde me preocupa ese asesoramiento que se van a ver obligados a prestar los arquitectos porque excede de lo que es su ámbito de competencia técnica. Entonces, las preguntas a las que me refería con respuestas vinculantes no son tanto sobre cuestiones técnicas que van a depender del supuesto de hecho, de cada actuación que haya que hacer, que entiendo que ahí es inabordable, sino sobre esas dudas que surgen sobre la resolución en efectos de documentación, de plazos, de cómo lo tengo que aportar, de si el contrato tiene que tener esto, si tengo que... Todo eso es algo que... Nosotros, conforme vayamos viendo por dónde se acumulan, ¿no?, las dudas y sobre todo en aquellos casos que requiera aclaraciones, pues porque a lo mejor la interpretación no está clara, ahí podemos perfectamente hacer instrucciones, ¿vale?, que complementen esta resolución, que tengan carácter complementario. Vale, es a lo que me refería, es porque al final es un texto que luego seguro que en la práctica pues surgen dudas, pero si la vía es vía instrucción, perfecto. Al final es un poco que todo el mundo tenga claras cuáles son las reglas del juego para no encontrarse con la sorpresa final de que a la hora de justificar las ayudas me encuentro con que al final no me las conceden porque no están bien justificadas y he asumido una responsabilidad de asesoramiento al cliente final como consecuencia de asumir ese papel. Por supuesto. A ver, lo que sí que os puedo trasladar es que en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar ahí para facilitarlo todo desde la conciencia de que estamos juntos en todo esto, que os necesitamos, que nos necesitáis y que como no empujemos todos para que esto salga adelante y lo antes posible, va a ser una oportunidad perdida, una oportunidad además irrepetible. Como no aprovechemos este momento, nos arrepentiremos en las próximas décadas. Luis, das paso a las preguntas por streaming. Sí, voy a leer las preguntas de la gente que está conectada online. Buenas tardes. En caso de necesitar una ECUP, ¿dicho gasto es subvencionable? Esta sí la ha formulado antes Emilio y he de comprobarlo. En principio no, pero lo voy a comprobar. Tampoco creo que vaya a ser una cosa excesivamente frecuente, pero por supuesto me lo ha anotado como una cuestión a resolver. Sí que te pediría, no sé si es posible que agrupases, ¿no?, las preguntas, no sé si tenías pensado a lo mejor listarlas. Las tengo por orden conforme las han ido efectuando ellos en casa. Vale. ¿Hay una única convocatoria para estas ayudas en 2022 o en 2023 habrá una nueva convocatoria? Puede incluso darse el caso de que en el 2022 haya una nueva convocatoria, pero eso no es lo más previsible. ¿Qué quiero decir? Cuando agotemos estos 20 millones de euros iniciales, podemos o bien lanzar una nueva convocatoria o bien incrementar el crédito de la vigente. Pero en cualquier caso, esta es una convocatoria anual.
Es decir, en el 23 seguro que habrá otra. Buenas tardes. Cuando hablamos de escala vivienda y escala edificio, ¿en qué casos se tendría en cuenta la vivienda unifamiliar? En cualquiera de los dos, con la salvedad de que es incompatible esas dos ayudas. Es decir, una vivienda unifamiliar o es un edificio o es una vivienda, pero no puede ser las dos. ¿Dónde podemos ver el protocolo de la etiqueta verde? Bueno, eso es una decisión que está ahora mismo en proceso de consenso y esperemos que lo antes posible pues se llegue a formular, ¿no?, ese protocolo. Sí. Sé que están trabajando muy intensamente los Estamos colegios. trabajando, efectivamente, estuvimos reunidos la semana pasada en comisión de visado y están los 3 colegios junto con el colegio autonómico pues intentar fijar el protocolo exacto, porque ante todo lo que nos preocupa es la coherencia, ¿no?, para trabajar conjuntamente y que los puntos a supervisar sean los mismos y establecer pues todas las reglas de juego y os la traeríamos lo antes posible. El mismo viernes la propia Consellería mandó un principio de protocolo, un borrador de protocolo, en el que se unificaban las 4 herramientas, porque va a justificarse en base a las herramientas. Las herramientas están para cumplirlas y son una guía. Entonces, serán las herramientas, a partir de ellas, las que se justificará. El resto de cuestiones nos emplazamos para nada más pasar estas fiestas para cerrar ya una cuestión que podamos ofertar a los compañeros, tanto de lo que hay, cuál es el protocolo y cuál es el coste, que son 2 cuestiones que están ahí. Yo solo aprovecho una cosa porque hay una pregunta muy buena de hace un momento de un compañero que ha hablado del edificio o la vivienda en una vivienda unifamiliar. Yo te pregunto, hay una cosa importante en ese matiz. Tú decías que si era edificio no hacía falta que fuese tu vivienda habitual. En el caso de una vivienda unifamiliar podría darse el caso de utilizar la subvención de edificio sin ser vivienda habitual. ¿Eso lo tenéis visto? Sí, sí, es así. Es así. O sea, que Es una así. vivienda unifamiliar sí podría estar utilizando la subvención aunque no fuese domicilio habitual, ¿eh? Es un matiz muy importante que creo que era bueno que se aclarase. ¿Hay algún mecanismo para poder asumir los retrasos en la concesión de licencias? Si debido a las demoras en las licencias no cumplimos con los plazos, incluso ampliándose estos, ¿perderíamos la subvención? No, está recogido en la resolución la posibilidad de pedir prórrogas justificadas. Una de las razones es esta, por ejemplo, una demora en una licencia. ¿El presupuesto del proyecto debe estar realizado con la base de precios del IBE? De ser así, ¿qué pasaría con la diferencia de precios respecto a los reales? ¿De ser así? ¿Cómo? Sí, No la te vuelvo a entendí. formular. De ser así, ¿qué pasaría con la diferencia de precios respecto a los reales? Bueno, pues lo que pasa en cualquier presupuesto, ¿no? Quiero decir, luego, pues en la práctica las cosas valen lo que valen. Es muy, muy importante usar la base de precios del Instituto Valenciano de Edificación, además que creo que es una garantía, ¿no?, para quien está llevando a cabo ese presupuesto. Pero la pregunta lleva implícita de que posiblemente en este momento la realidad no recoge los precios del IBE. Sí, pero hay una cuestión que hay que romper una lanza a favor del IBE. Desde hace Por la coyuntura. 2 meses, Se ha actualizado. el IBE actualiza cada 3 meses, no cada año. Y seguirá reduciendo el plazo. Eso es una cosa que solicitamos porque el Instituto Valenciano de Edificación es una fundación en la que el colegio forma parte, es uno de los patronos. Y le solicitamos esto y atendieron rápidamente la cuestión y en lugar de que ahora teníamos unas bases anuales, además preparadas un año antes, ahora cada 3 meses el IBE actualiza los precios. ¿Cuánto durará? Mientras duren estos momentos de incertidumbre. Pero que sepáis que eso está produciéndose así ya. Sí, pero fijaos bien que en contratación pública, por ejemplo, en la Generalitat ya es obligatorio usar la base de precios del IBE. No hay ninguna otra base de precios reconocida. ¿Se puede conseguir este tipo de ayudas para un edificio en rehabilitación que se dedicará en el futuro a alojar viviendas o ya debe ser residencial anteriormente a la rehabilitación? Ya debe serlo. Pues con eso sería todo. Muy bien.
Todas estas preguntas se le trasladarán a la Dirección General junto a las de Valencia del otro día y las de Castellón próximas, más todas las que hagan. Si hacemos una especie de guía de aquellas más habituales, se puede hacer oficialmente una petición de aclaración, que es lo que decía el director general, y pasarían a tener cierto valor, el máximo valor que podamos para que sean un referente y la gente sepa que haciéndolo así también cumple. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, agradecer nuevamente a Alberto su deferencia en esta ruta que has marcado. Yo creo que agradecer a todos vosotros, los compañeros, los que estáis aquí, nos habéis acompañado por el interés mostrado. Y yo creo que, en definitiva, cerrar con afirmar de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos todos un gran reto por delante y creo que es una gran oportunidad para la profesión que no podemos dejar de aprovechar. Muchísimas gracias. Buenas tardes.